Nacho, muchísimas gracias por la entrevista. Aprovechando Gracias. un momento, Claro. eres conocido, Sí. conocido por la afición rayada. Platícame esa pasión y ese amor por Rayados, ¿cómo nació? Sí, fíjate que cuando yo llego a Monterrey, yo nací en la Ciudad de México, pero llego a mis 4 o 5 años a Monterrey y pues, al tener con mi papá, yo soy hijo único, y mi papá al tener o buscando actividades, ¿no? Para hacer en esta nueva ciudad con su hijo, resulta que un amigo lo invita al Estadio del TEC desde esa edad, desde que yo tenía 5, entonces yo siempre fui como de colado, de invitado por mi papá al estadio y desde ahí todos los sábados me empecé primero a ir y después a enamorarme de los colores del equipo y luego ya después tratando de entender por qué tanta pasión, pues era prácticamente porque era mi lazo con mi padre, era como lo único que platicábamos, era lo que nos unía y sigue siendo hoy en día. Hoy, el sábado pasado estuve con mi papá, entonces para mí es algo muy padre y ahora inculcarlo con mi hijo, también tener ese lazo de amor a través de un equipo y vivirlo de forma familiar y apasionarnos y creer y luchar y estar esperanzados y también aprender a perder las derrotas y aprender a vivir los triunfos juntos, pues es algo que ya es parte de mi familia, es algo que amo profundamente, me encanta el fútbol, me gusta ver el fútbol, yo jugaba fútbol también, pero nunca lo hice de forma profesional, aunque sí era bueno, no creas, sí era bueno. Y llegué a estar en buenos niveles por ahí de 13, 14 años, pero ya me dediqué a la música, sin embargo, el fútbol es mi otra pasión y los Rayados, por supuesto. ¿Cómo igualarías o cómo compararías o cómo platicarías de la música, la pasión por la música y la pasión por Rayados? Hay muchas similitudes en la pasión por la música, porque al fin de cuentas es desahogo, es olvidarte de tus broncas, es entretenimiento, es pasional. Y bueno, si tú te fijas en un estadio, a través de las porras se cantan muchísimas canciones, ¿no? Entonces es como parte de, yo sé que también todos los jugadores, por ejemplo, escuchan mucha música antes de participar como parte de una concentración o de parte de una meditación o de parte de prenderte. Entonces, la música también tiene esas similitudes, tiene ese trabajo en equipo. Por ejemplo, yo en mi caso que tengo un grupo, tenemos que trabajar en equipo, tenemos que ver cómo apoyarnos entre nosotros, ver cómo juntos buscar una estrategia de ataque, de defensa. Hay muchas similitudes también en el mundo en el que yo vivo con el del fútbol. ¿Tus compañeros también son apasionados así como tú al fútbol? ¿Le van a Tigres? ¿Le van a Sánchez Rayados? es igual que yo de Rayado, le gusta mucho, de hecho vamos mucho juntos también en familia al estadio y siempre estamos pendientes, por ejemplo, si estamos de gira, estamos pendientes con ya sea el teléfono o la tele buscando algún juego. Mañana, por ejemplo, vamos a estar fuera y vamos a esperar el juego también, ahí ver dónde encontrarlo, somos muy apasionados. Te tocó hacer varias entrevistas a algunos futbolistas, a Sí, algunos jugadores de Rayados. sí. Una anécdota que tengas, ¿cuál fue el más difícil? ¿Cuál fue el que dijiste, no, este es partner para carne asada? Una Fíjate anécdota. que aunque fueron diferentes, estuvieron muy padres todas, porque cada uno es una personalidad totalmente distinta. Y a diferencia de las entrevistas que ellos hacen, sobre todo en el medio del fútbol, pues son entrevistas más rápidas, ¿no? Y es sobre el juego, sobre la contratación. Y acá era hablar una hora sobre la vida, sobre sus inspiraciones, sobre la parte humana y al cual muchos de ellos no estaban acostumbrados a sentarse en un podcast y hablar sin prisa y ni siquiera hablar de fútbol, ¿me entiendes? No hablábamos muchas veces de la parte técnica o táctica, simplemente hablábamos de su familia, su pasión, de cómo empezaron, de los primeros sentimientos que tuvieron, de a quién le agradecían. Y bueno, me encantó mucho, me encantó la de Celso, me encantó la de Funes Mori, la de Layún, la del Mochis, está buenísima, la de Charlie, tenemos ahí unas muy buenas, la de Nico Sánchez, buenísima también, de hecho con la de Nico Sánchez está muy buena porque hubo un momento que se puso muy sentimental y empezó a acordarse de esas personas que él le agradecía mucho por le haber permitido tener esa carrera de fútbol y se le salían hasta las lágrimas. Entonces, y además también me tocó ser muy afortunado en entrevistar jugadores de época, ¿no? Me tocó al Turbo Muñoz, me tocó a Lloví, me tocó entrevistar a Careca, etcétera, como a muchos que ya no están activos en el primer equipo, pero siguen siendo parte del club. También tuviste una con Rebe muy buena. Me También acuerdo tuve que con Rebe, estuvo padrísima, porque también pues yo, la verdad es que me hacía falta mucha información del fútbol femenil. Obviamente en los últimos años, pues bueno, ha crecido muchísimo, pero esto fue un poco antes de esas finales, entonces también estuvo muy padre platicar con ellas. platícame, ahorita decías que era como esa conexión con tu papá y ahora es como esa conexión con tu hijo. ¿Qué recuerdo tienes de a lo mejor esa primera vez que fuiste al estadio agarrado de la mano de tu papá y que ahora tú puedes hacerlo con tu pequeño? No, pues fue un sentimiento increíble entrar al TEC, me acuerdo con mi papá,
era, híjole, o sea, lo máximo. No había algo más que a mí me gustara más que ir con mi papá al estadio. Y me acuerdo la primera vez, pues entras y sientes que es un monstruo, ¿no? El estadio, imagínate, no era el de ahorita, era el pasado. Y el sentir que gente apoyaba y los gritos y la gente, y aunque no eran épocas que ganábamos mucho, porque la verdad es que eran épocas que había más derrotas, simplemente el estar con él para mí era lo máximo porque era mi momento de poder estar yo solo con mi papá. Y ahora, ya que lo mencionas, de estas épocas flacas, de estas vacas flacas donde se peleaba el descenso, donde ganar el clásico era lo máximo, y el ahora es, hay que ir por el título, no hay más. Sí, sobre todo porque, bueno, el año pasado, el torneo pasado final, uno antes semifinal, y siempre hemos estado como ahí, un par de finales perdidas en casa. Eh, Ahorita es cuando sí, porque sabemos lo que tiene el equipo, de lo que es capaz, con los jugadores que tiene, con el estadio, con la directiva, con todo el esfuerzo que se hace para tener este equipo de primer nivel, pues claro que el objetivo es ganar y estoy seguro que muy pronto se va a dar. Vas a ver. ¿Se vive diferente el Teca a lo que se está Claro, viviendo? sí, cada estadio es diferente, ¿eh? Sí, por supuesto, cada estadio es diferente, pero en este estadio, pues bueno, ya te imaginarás el primer nivel del cual está hecho. Y luego ahora, como que ya con el paso de los años, el estadio está un poco más asentado, la gente está un poco ya, ¿no? Ya acostumbrada y se empieza a sentir cada vez más ambiente. Yo creo que teniendo un título en casa, esto se va a descontrolar. ¿Qué significa ser Rayado? Pues es parte de mi vida, es parte de mi día a día, es parte de mi comunicación con papá, comunicación con Roque, mi hijo, es lo que nos mantiene unidos, es nuestro punto de conversación, es algo que me apasiona, me motiva y siempre estoy atento, ¿no? Y es parte de mi vida. Muchas gracias. Gracias.